Bueno. Hoy parece ser un gran día, ¿eh? Cositas ricas por aquí y cositas ricas por allá. Tenemos intercooler, todos los manguitos del intercooler que van desde el inlet hacia el motor y gomas nuevas que no sabemos si la vamos a poner hoy o si vamos a hacer una cosita con estas cajitas que veis aquí. Esto quizás va a ser para otro vídeo, no lo sabemos. Por ahora, solo os digo, ruedas nuevas y hoy sí que sí toca intercooler. Así que hoy es un gran día, señores. Hoy vamos road para el 400 caballos, sin duda. ¿Esto hace su tu o no hace su tu? De momento no va fino, pero ¿Hará su tu? ¿Todo bien o qué? Muy bien, chiquitín. Voy a enseñaros esto un poco para que veáis. En español tiene múltiples nombres, pero en inglés se llama char pipe. Son todos los manguitos que ahora os enseño. Mirad por aquí, todos los manguitos de la marca Mishimoto. No hemos cogido esta marca en específico por nada, sino por calidad-precio, vamos a decirlo así. Hay múltiples marcas que podéis coger, pero bueno, hemos cogido estos porque, como veis, pues los manguitos son robustos, no están nada mal. Tienen aquí su entrenzado, pero lo importante es esto de aquí, que lo voy a desempapelar y ahora os lo enseño para que veáis un poco la comparación de lo que lleva, digamos, el coche dentro a lo que le vamos a poner. Ahora os enseñaremos, pero como veis esto es aluminio totalmente y el mismo diámetro en todas sus dimensiones, tanto por aquí, como en sus manguitos. Tiene el mismo diámetro por todos lados. Entonces lo que hacemos con esto es ganar en el flujo de aire, que siempre va a ser el mismo, y como esto es aluminio y no es plástico como el que viene de origen, ganaremos también en temperaturas. Así que esto es una mejora que a la hora de poner el intercooler pues viene bastante bien. Ya que estamos, pues nos ponemos bien. Pues como veis por aquí, esto es uno de los manguitos que vamos a quitar, que este es, no sé si lo escucháis, pero es plastiquete duro. Ahora cuando lo desmontemos, porque al estar dentro del motor pues no se ve mucho, ya hemos quitado los manguitos, que estos son los originales del coche, que son bastante blandurrios, pero bastante, ¿eh? Como veis aquí ya tiene como una forma rara, un codo raro. Vamos a poner manguitos buenos, vamos a poner cositas buenas, y esta es la guindita del pastel, que ahora os lo tengo que enseñar. Bueno. Y aquí la guindita del pastel, que algunos ya lo vieron por algún directo que hice por Twitch, pero mirad esto. Señoritas, interculazo, madre, todo aluminio, no como el original que viene en plástico, todo totalmente aluminio y bastante más gordote que el original del coche. Ahora cuando saquemos el original pues hacemos una muestra de cómo es el original y cómo es el nuevo, que esto es lo que ganamos realmente el caballaje. Tenemos más refrigeración y más aire para poder introducir al coche y hacer una repro en condiciones que dentro de muy poco se viene una repro muy tocha. Así que no puedo decir más, pero por ahora vamos a montar esta vaina loca con esto de aquí. Ahora cuando todo esté desmontado, porque ahora lo único que hay que hacer pues eso, desmontar toda la admisión, que la tenemos ahí desmontada. Por cierto, esa puede que se vaya y diga adiós, ya os lo digo. Y ahora hay que quitar el paragolpes y adaptar alguna cosita que lleva el paragolpes por ahí, así que poquito a poco, con calma. Aquí tenemos al máquina de Álvaro, que está dibujando pues los recortes que tenemos que hacer, porque la impresora pinta solo en negro, pero bueno, lo hacemos así para saber dónde hay que hacer el recorte, porque el intercooler necesita un pequeño apaño, pero lo apañamos bien. Ahora toca el apañito, ya veréis. Ahí pinta y colorea. Y os voy a poner por aquí una gráfica que estuvimos estudiando para ver qué intercooler poner. Como veis, es una gráfica de un testeador, vamos a decirlo así, inglés,
que se dedica a testear todo tipo de performance, de artículos de performance, y el D88 era uno de los mejores, tanto como en temperaturas como en flujo de aire. Así que nos hemos decidido por esta marca porque pues era el mejor. Y ya está. Y yo quería a lo mejor para el chiquitín. Y dije, let's go a la Navidad. Mejor intercooler que se puede poner en el mercado. Pues vamos a ello. Así que vamos a montar eso y a ver qué tal. Lo única pega que tiene es que hay que adaptar. Como habéis visto, hay que hacer unos pequeños recortes. Hay que hacer unas pequeñas cositas en el coche que trae unos plásticos. Para el Golf no hay que adaptarlo. Se adapta perfectamente. Pero para el Cupra y para el S3, por desgracia, como somos primos pero no hermanos, pues hay que adaptarlo. Así que hay que hacer un par de recortes. Hay muchos como el de APR, Revo, etcétera, etcétera, que son plug and play, que no hay que adaptarlos. Así que si no queréis romper vuestro coche, pues iros a alguna marca tipo esa. Pero si queréis algo lo mejor de lo mejor, aquí tenéis D88 con KRT. Manguitos podéis poner los que queráis. O sea, manguitos lo único que tienen que ser es que sean de aluminio y que tengan una buena resistencia. Estos, como veis, no son como los originales, que cuesta hasta aplastarlos. Así que si tienen una buena resistencia los manguitos y son de aluminio, ganaremos en temperaturas y ganaremos en que el flujo de aire sea completamente directo. Que no haya curvaturas, que no haya codos, que no haya cuellos de botella. Ahora os enseñaremos los, como os he comentado, los originales del coche para que veáis los cuellos de botella que tienen los originales y que con estos lo cambiaremos todo. Así que, let's go. Qué penita da ver el coche así, ¿eh? Pero bueno. Hay que quitar todo esto. Este es el radiador y lo que va detrás del radiador, que no lo vais a ver por ahí, eso es el intercooler. Tiene partes de plástico, así que vamos a sacar esto y bueno, poquito a poco. Y esto tenía esto que veis de aquí de protección, que viene como un plastiquite, y aquí trae como un sensor de impacto, que este veremos dónde lo pondremos, porque digamos que hay que dejarlo también. Y para esto de aquí, para que no se vea feo, lo que voy a hacer es pintarlo en negro, negro mate, ¿vale? Toda esta traviesa de aquí que veis, porque si no el coche, si se queda así, pues el interior se va a ver plateado. Y no queremos que se vea plateado, queremos que todo el interior se vea negrito. Los manguitos estos que traía el intercooler no los vamos a poner porque vamos a poner los manguitos que trae todo el de Misimoto. Así ya tenemos manguitos todo de Misimoto. Como veis, hay que montar un poco el follón de quitar el paragolpes, que bueno, si no lo sabéis, pues es quitar todos los tornillos de pase de rueda. Luego hay un tornillo que va por aquí. Cuando hicimos el cambio de parrilla, que tenéis el vídeo por aquí, el cambio de parrilla de RS3, quitamos el paragolpes y ahí podréis ver cómo quitar todo el frontal del paragolpes. Y ahora seguimos con la vaina porque todavía tenemos que llegar hasta el fondo de esto. Están quitando ya el paragolpes y mirad quién estaba aquí. Es Pepito Grillo. ¡Pepito Grillo! Esto en China se lo comen así. Lo ha cocinado el coche, así que ¿le damos caña o qué? Venga, 500 likes y me coma Pepito Grillo. Venga, dale cañita. Mirad cómo el jefe se mancha las manos y me está siendo aquí el pintor de brocha gorda. Para que quede esto Nickelodeon. Así esto, por la traviesa esta, no se va a ver en plata. Ahora se va a ver en negrito. Esto va a secar y se va a quedar en negro mate, no es negro brillo. ¿Qué? Ya he trabajado demasiado, He quitado eso ya. Pero no lo ha dejado nada mal, ¿eh? Ha cambiado la cosa, ¿eh? Mire. Ahora tiene que secar un poquito, pero vamos, que todavía queda ahí cositas para ser al pequeñín. Pero esto es un detalle que oye, que si lo vais a cambiar, pues ya sabéis, si tenéis una 3, un S3, darle ahí una manadita de pintura, que siempre quedará mejor. Venga, vos, explica un poco lo que hemos hecho, a ver. Bueno, lo que hemos hecho ha sido sacar este chasis de plástico. Es el chasis que alberga el sándwich que hacen estos tres radiadores, aire acondicionado, el intercooler, que es el que vamos a cambiar, ¿Y este de aquí? de líquido refrigerante. Eso es, entonces, este sándwich de 3 radiadores, para que no quede suelto, pues
se alberga en un chasis de plástico. Entonces necesitamos sacar este chasis porque va a haber que modificarlo, porque el intercooler que vamos a poner va a ser más gordo que este, más gordito, va a desplazar el de aire acondicionado, le va a desplazar un poquito para adelante, esto para adelante todo, y ya no nos va a caber en el cajeado que tenemos original. Vamos a tener que abrir y modificar. Nos vienen planos para poder instalarlo. Un poquito más gordito va a ser. Vamos a ver la diferencia cuando esté quitado. Vamos a ver la diferencia entre uno y otro para que veáis. La diferencia entre este y el nuevo que vamos a poner. Que eso es lo que vamos a la larga luego vamos a aguantar ahí haciendo cositas. Que este. Alguien que cobra dinero por salir en los vídeos. Este es el nuevo que vamos a meter. Let's go. Mira, como veis, este es el intercooler que trae de serie el coche. Que toda esta zona de aquí es de plástico. Esto es lo que al final aumenta temperaturas. Así que lo que vamos a hacer es cambiarlo a este de aquí. Que como veis, todo es de aluminio. Y lo que ganamos es eso, refrigeración. Y sobre todo, ahora lo saco y medimos esto de aquí. Veréis el cambio de anchura. Ganamos mucho más ancho, más flujo de aire y, como os digo, toda esta parte de aquí que es de plástico, pues la sustituimos por una de aluminio y todo va a ser de aluminio y las temperaturas se refrigerarán mucho mejor. Yo creo que va a ser un gran cambio. Pues para que veáis un poquito el ancho que tiene uno con el ancho que tiene otro. Gana bastante, o sea, tiene un dedito, medio dedito más y, como os hemos comentado, todo de aluminio y de las primeras marcas que siempre para el pequeñín siempre lo va a agradecer. Así que si queréis un buen intercooler y montarlo, ya sabéis dónde venir. Aquí está dándole cañita ahí. ¿Veis toda esta parte de aquí? Esto es plasticote y esto, como veis, aluminio, todo aluminio. Plasticote fuera. Lo único sí que malo que tiene este es que este, al ser de plástico, pues pesa nada, lo levantas con la mano. Este sí que ya, pues con una mano, ni de coña. Pero bueno, como estamos haciendo aquí corta y pega y colorea, pues estamos reduciendo pesos de plásticos. He comprado este intercooler, ¿vale? Pero también compré este intercooler que veis aquí. Este es un intercooler que viene de China, que imitan, pues dicen que muy de puta madre, intercoolers como este. Los he traído los dos porque no lo sé. Porque mira, le he dicho a Álvaro, mira, lo montamos este o este. Y he dicho, mira, nos vamos a lo fiable, a las marcas buenas. Y este, pues no lo sé, vamos a abrirlo, vamos a compararlos así un poco. Y el que lo quiera a un buen precio y que se lo monten, pues mira, lo tiene aquí en M2 Motor. Yo, por desgracia, pues no sé, vamos a compararlos. Yo qué sé, si es que a lo mejor nos timan en estos y estos van de puta madre. Si es que no lo sabemos, así que vamos a ver vamos a comparar, coño. Es chino y mirad lo que viene aquí. Grady, marca americana. Y en un intercooler que viene de China, Cuidadito. Bueno, pues este es el intercooler chino. Este intercooler es súper famoso en AliExpress porque lo lleva mucha gente. Hay Cupras con Stage 2 y muchos con Stage 3 con este intercooler chino. Sí, y por eso lo pillé. Vamos a ver, porque este es de 65 milímetros, este es de 70. Un poquito más grande que el de 88. Es que parecen exactamente iguales. Pero ya que he comprado este, pues montaré este. Y este, pues eso. Se lo dejo a Álvaro por aquí para... Mira, sin embargo, ese es un poquito más ancho, pero un pelín más bajo. Recortadito. O sea, son 43. 43 centímetros este. Este es 41. O sea, lo que ganas de ancho lo pierdes de alto. Menos. No sé, Materiales. cualquiera de los dos. Lo que pasa que este en fábrica costaba 800 euros. Yo lo pillé barato porque, bueno, por lo de carrete me hicieron un buen precio. Pero este de aquí, claro, está a la mitad de precio, vamos a decirlo así, por decirlo así. Así que... Es un pelín más pesado. Pues eso, ahorramos un poquito en pesos, parece ser con este, el de marca, vamos a llamarlo así. Aquí, Y si le ponemos esto, 15 caballos más. más 10 caballos o 20 caballos más. Grady.
veis, ya hemos puesto el intercooler. Así quedaría, que está ya todo bien puesto, bien puestecito, por aquí, por allá. Y ahora hay que quitar esto y poner toda la manguitería, que la manguitería, una es esta de aquí, que como veis es plástico y aparte, pues mira como ve, que tiene unas formas muy raras, mucho cuello de botella. Vamos a poner todo esto de aluminio con sus brazos de silicona. Poco a poco, señores, esto es un vídeo largo, pero merecerá la pena. Como veis ahora, ¡buah! No hay plástico, o sea, ya refrigeración 100%. Ahora sí que antes venían plásticos por aquí, plásticos por allá. Hemos hecho como que ya la refrigeración sea directa. O sea, yo creo que incluso va a ser mejor que esto esté así. Más ligero y más refrigeración. A tomar por culo. Viga de metal puesta, pintadita, como veis. Le da hasta una estética mejor. O sea, yo creo que va a quedar más guapo. Ahora lo veremos. Hemos metido el sensor aquí, por aquí dentro, para que no esté colgandero, porque como hemos quitado todos los corchos esos de ahí y todo eso, pues eso ya fuera. Reducimos pesos. Hoy estamos de reducción de pesos. Bueno, pues ¿cómo va a ser mi canal si no hay problemas? Menos mal que está aquí mi taxista personal. Me trae el Subaru. Me lleva a casa porque los manguitos de Misimoto, hay uno de los manguitos que no casa por ningún lado. Lo hemos intentado. No hay manera, no casa y... Vamos a hablar con los de Misimoto a ver qué nos comentan y a ver si es que hay uno específico para mi coche. Una tubería de las que lleva la refrigeración de la caja de cambios es la que estorba y mañana nos dirán, pero a mí me da que muchas veces si es caja automática manual y tal, hay muchas veces que lo especifican y los kits no valen, hay que tener mucho cuidado y ya está. Y mañana pues vamos a ver si ya les he escrito a la gente de Misimoto. Les hemos puesto vídeos y demás para ver si la referencia no es exactamente la misma, hay alguna variación. Les hemos puesto la diferencia que hay entre el tubo de origen y el tubo que nos han mandado y a ver si nos dan una solución y podemos dejarlo mañana finiquitado. Sí, pues solo falta eso, o sea, ya estaba. Pero bueno, mañana será otro día. Bueno chicos, pues como siempre pasa, como contamos ayer, problemitas, entre comillas, problemas del primer mundo, pero resulta que justo en este modelo de coche, por los manguitos de Misimoto, resulta, en la página no lo pone, pero resulta que ha llamado Álvaro esta mañana. Yo ayer lo dije, digo, no me cuadra una tubería de la caja de cambios, digo, de la caja de SG, digo, porque me impide poner el tubo, digo... Hay un tubo metálico ahí que no... Pero tampoco especificaba que un kit fuera para manual y otro para SG, dado que manuales de estos hay entre pocos y ninguno, ¿no? Hay muy poquitos, nada. Entonces... hemos preguntado y en fábrica, bueno, la gente de Misimoto, la verdad que nos han atendido súper bien. Nos han dicho que, bueno, que en fábrica sí que hay una nota en la que dice que valen para cajas manuales y DSG6. DSG7, la caja cambia y ya no nos deja meter parte de la tubería. Entonces, bueno, pues Misimoto no tiene un kit para DSG7 para estos coches, pero sí que los hay en otra marca y hemos pedido otras cosillas y cuando estén, pues ya, aunque el material se compra profesional, es muy complejo, el material Racing y Motorsport es muy complejo muchas veces y pueden pasar estas cosas. Al final esto es lo que hace que todos los días vayamos aprendiendo algo nuevo. Intercooler sí, intercooler montado, intercooler perfecto, intercooler todo puesto, manguitos de origen. Pero otro día pues traeremos nuevos manguitos y otra anécdota que os traeremos y ya os diremos por los manguitos que hemos escogido, por qué los hemos escogido y cuáles son los específicos. Así sabéis que Misimoto vale para el DSG6 y otros manguitos pues pueden valer para la caja como yo DSG7, pues te valen los que cojamos. Así que vamos a elegir los nuevos. Este hasta los huevos del coche, ¿eh? ¿Puedo hacer yo lo de la manita? Yo también, sí. Este hasta los huevos del coche, venga. Chao, chao, chao. Suscríbete, dale like, dale ya, vamos va. Suscríbete, dale like, dale ya.